Nos metemos un poquito en la agenda económica, porque, atención, hoy se da el dato de la inflación del mes de agosto, del mes de julio, que, bueno, aparentemente estaría entre 3,7 y 4,1. Ahí está el PRODE del dato del día de hoy. Y tal vez lo más importante, que las expectativas para la inflación de agosto, ya del mes en curso, que se va a conocer en septiembre, aparentemente vienen bastante bien. El informe del estudio de Orlando Ferreres, por ejemplo, está proyectando, falta que termine el mes, por supuesto, pero está proyectando 3,1 de inflación en agosto y 2,7 en la núcleo, ¿verdad? Así que ahí evidentemente hay algo para ver, porque al mismo tiempo hay muchos precios que sí siguen aumentando, naturalmente, servicios, etcétera. Y desde luego que el otro capítulo es, bueno, cómo sigue la película del cepo, la política del dólar, cuánto impacta esto de que la soja se está derrumbando a niveles importantes, ¿no? La soja está abajo de $350 en Chicago, los productores argentinos no reciben prácticamente ni 200, en un escenario, bueno, donde algunos suponen que algún ajuste va a haber que hacer otra vez con el tipo de cambio. Hoy hay una nota muy interesante que se publica en el diario La Nación de nuestros amigos, el doctor Rodolfo Santangelo y un tal Enrique Sewach, con quienes hablamos habitualmente nosotros, y ellos plantean alguna cosita que a mí me interesa particularmente, que vamos a hablar ahora con el amigo Santangelo, respecto de lo que podríamos llamar la brecha de unificación cambiaria, que es algo de lo que yo vengo hablando en estas últimas semanas, ¿no? Si uno mira el dólar de importación, cuánto cuesta el dólar de importación y cuánto es lo que reciben los exportadores, el dólar de exportación, no está tan lejos eso. Y algunos creen que es una oportunidad, cuando se levante el impuesto país, de unificar el mercado de cambio. De todo esto tendrá que dar respuesta el señor Santangelo, que es el que firma con Enrique Sewach la nota en la página 19 hoy de La Nación. Y está en línea, así que tendrá que dar cuentas también ante este tribunal. Querido Santangelo, Willy Cohen, aquí en el programa de Longobardi, ¿cómo estás? Presente, Willy, acá estamos. Muy bien, ¿estás con abogado al lado? ¿Estás con abogado al lado o estás con todo el equipo de abogados? Estás con todos los abogados, bueno, me imagino. Bueno, contame un poquito el tema inflación, ¿cómo ves el tema? ¿Qué significa eventualmente el dato que aparezca hoy sobre julio y cómo sigue la película a tu juicio? Sí, como cuando uno empieza una dieta, ¿no? Los últimos kilitos son los más difíciles de bajar y estamos ahí en el 4%, más allá del decimal, sí, que no es demasiado relevante. Sería, creo que el tercer mes consecutivo en el orden del 4%. Tiene que ver con el tipo de cambio, tiene que ver obviamente con el enorme programa fiscal que ha hecho este gobierno y su correlato monetario, pero está claro que al no haber un plan de estabilización integral a la plan real brasileño o a la plan de convertibilidad, todas estas cuestiones inerciales impiden o dificultan perforar números más bajos. El que se ha autoimpuesto un objetivo de inflación más baja es el propio gobierno con su tablita cambiaria de 2%, entonces se da esa paradoja de que 4 es mucho menos que antes, pero todavía es mucho. Agosto empieza con el menor arrastre de todos los meses del año, así que puede andar en 3 y pico, y los ojos están puestos en la micro y en la macro de lo que pueda hacer septiembre, octubre, quizá noviembre, con la reducción del impuesto país y su eventual eliminación en diciembre, donde el PRODE, como dirías vos, está puesto en si los precios van a bajar, si los precios no van a bajar pero no van a subir, si alguno va a bajar y otro no. Está puesto en eso porque la baja del impuesto país es simultáneamente una baja de costos importantes en algunos mercados, pero en un contexto donde la rentabilidad empresaria viene muy afectada, tanto por volumen como por margen. Así que en una de esas también el sector empresario aprovecha para recuperar rentabilidad. Dicho esto, sí, estamos en una lenta tendencia declinante donde julio dará alrededor de 4, agosto dará 3 y pico, y veremos si septiembre, octubre, noviembre puede empezar con 2, que no significará el éxito definitivo, será ahora la hora de mantenerse, mucho más difícil mantenerse que perforar, pero bueno, ahí andamos. Explícame esto de lo que yo llamo la brecha de unificación, ¿no? Porque yo estoy haciendo este cálculo.
Hoy el dólar oficial, el dólar, digamos, que maneja el gobierno y que se devalúa 2% por mes, hoy vale 940 pesos con 33, por lo menos fue el cierre de ayer. Sí, señor. 9.40. La comunicación a 3.500, Sí, como señor. se dice en la gente. Bueno, si a ese dólar oficial se le suma el impuesto país, vas a una, yo hago la cuenta, 9.40 con 33 más 17,5, que es hoy el impuesto país, tenés un dólar de importación de 1.105 pesos. 1.100, redondeemos 1.100. Bueno, ok, 1.100. Ahora, el dólar que reciben los exportadores es... Blend. Exactamente, es 80%, 9.40 con 33 y 20%, ayer el contado con liquidación estaba en 1.270. Así que más o menos vas a un dólar de 1.040, un poquito más, ¿no? Ahí estamos más o menos. Mil y poquito. Exactamente. Entonces hay gente que supone que cuando eliminen el impuesto país, el dólar de importación no debería quedar en ese 9.40, sino que se podría hacer ese saltito de menos de 8% y llevarlo a 1.105. ¿Eso es lo que ustedes han explicado en la nota de hoy de La Nación o yo leí mal, profe? Digamos, dentro de un conjunto de ideas mucho más grandes que incluyen la no conveniencia de hacer una unificación total de todo el tipo de cambio y una liberación completa del tipo de cambio, porque siempre hemos creído que la graduación definitiva de un país liberando y unificado el mercado cambiario tiene que ser el final del camino y no el inicio, donde explicamos a nuestro juicio qué regulaciones se deben mantener y qué regulaciones se podrían levantar, y explicamos que lo más importante para el comercio exterior, para la producción, para la exportación y para la importación, es que ese tipo de cambio esté unificado, o sea, que lo que recibe el exportador sea lo mismo que lo que se paga por la importación. No, a mí no me interesa que el tipo de cambio de exportación sea el mismo que el que se sirve para ir a Miami a viajar y hacer turismo. Ese no me interesa. El que viaja por turismo que pague un tipo de cambio más alto. Pero el de la exportación con el de la importación, el del insumo con la producción, afecta a la competitividad. Entonces sí, lo que antes, perdón, Rolo, lo que antes se llamaba el dólar comercial, digamos. Llamémosle comercial o de producción o de exportación, importación, como vos lo quieras llamar. Porque si no, vamos a pensar en el chacarero, que ya encima tiene que pagar, le sacan las retenciones. Vende la soja o el maíz a un tipo de cambio y compra el tractor, el fertilizante a otro. Entonces ahí se produce una enorme distorsión. Entonces, ahora que, bueno, a mí me hubiera gustado esto antes, porque encima este tema del blend, del 80% de las exportaciones al mercado oficial, pero el 20% al MEP, hace que el Banco Central se pierde de recibir el 20%. 20% de un año de exportaciones son 17.000 palos. Voy a hacer una comparación mal hecha, pero Argentina le va a ir a pedir al fondo 15.000 millones de dólares, por decir un número, o 20.000 para pagarle a ellos. Y resulta que de las exportaciones estamos perdiendo y dejando pasar 17.000 millones de dólares en otra discusión de para qué sirven esos dólares que van al mes. Entonces, claro, yo ahí, yo ahí te iba a decir, bueno, pero eso se hace para pisar el dólar financiero. Y bueno, pero la manera no es la manera apropiada de pisar el dólar financiero. La manera, primero el dólar financiero que refleje la oferta y la demanda y que sea el termómetro de lo que es la política económica. Entonces, si tiene que valer 1.500, que valga 1.500, que es el objetivo de llevarlo a 1.100. Dicho sea de paso, te voy a decir que 1.300, a mí no me gusta hacer esta clase de pronósticos, pero lo voy a hacer, o de diagnósticos. 1.300 es un tipo de cambio en el que no vienen los uruguayos a pasar el fin de semana a Buenos Aires y hacen un picnic, como era octubre del año pasado, que el dólar valía el equivalente a 2.500 pesos de hoy, y era baratísimo Buenos Aires, y estaba muy mal que eso sea, porque éramos el hazmerreír del mundo con esos precios tan ridículos. Pero tampoco es un tipo de cambio donde, perdón por lo que digo, cualquiera va a Miami y va al de M2, o sea, es un tipo de cambio, el de 1.300, 1.400, 1.500, lógico y apropiado a la economía argentina que todavía está en una transición. Entonces, tengamos el de 1.500, si
se va a la brecha y bueno, habrá que subir la tasa de interés, habrá que subir el superávit fiscal, habrá que hacer lo que corresponde y que se hace en cualquier parte del mundo. Pero el dólar de la exportación tiene que ser o para pagar importaciones o para pagar deuda o para acumular reservas. Entonces, hecha esta introducción, voy a tu punto. Sí, creo que es la oportunidad exacta para, cambiando el esquema del blend y cambiando el impuesto país, déjame simplificar para que se entienda, que el dólar comercial sea 1100 y no debería tener un impacto sobre los precios muy grande. Claro, porque ya hoy, ya hoy claro, están a 1100, claro. más allá de que hay algunos detalles a los que hay que prestarle atención. ¿Por qué esto? A ver, esto que hace 3 o 4 meses o 5 meses, cuando el riesgo país era 1000 puntos, hacer esto era como una operación de meniscos parascópica que salías caminando. Hoy ya no es una operación de corazón abierto, no es devaluar como fue en diciembre del año pasado, pero es una operación que va a requerir un tratamiento preventivo y recuperatorio importante, porque hay que manejar muy bien las expectativas, comunicarlo muy bien, saber a dónde se va, en un sentido donde me da la sensación que esto es inexorable, que algún día va a venir. De repente puede ser parte de la negociación con el fondo, en una de esas el equipo económico dice, no puedo regalar esta medida ahora, porque si lo hago ahora, después el fondo me pide otra cosa, siempre me pide más. Claro. Entonces puede ser parte de la negociación con el fondo, veremos los tiempos. Lo que sí sabemos es que después de un primer semestre, diciembre-mayo, extraordinario en términos de acumulación de reservas, porque hacía 17 años que el Banco Central no compraba 17.000 millones de dólares en 6 meses a principio de un año. Ahora entramos en un segundo semestre donde es un desierto el mercado cambiario. Estamos contando los porotos uno a uno y ahora en septiembre, probablemente en octubre, va a haber una gran demanda de divisas de los importadores que estuvo reprimida por restricciones y ahora se ha flexibilizado. Entonces, todas estas cosas hay que preverlas. Estamos escuchando a Rodolfo Santangelo, gran economista, gran amigo, firma hoy una nota muy interesante, salir o no salir del cepo, esa no es la cuestión, dice Rodolfo Santangelo y Enrique Seguach hoy en La Nación, proponiendo, bueno, estas alternativas manteniendo el cepo, yo entiendo que esto es manteniendo el cepo. Manteniendo regulaciones prudenciales para que digamos que se van a ir sacando a medida que el país vaya confirmando su equilibrio fiscal, bajando la tasa de inflación, teniendo tasa de interés más positivas, bajando el riesgo país, al final del camino, no al principio del camino. Abrazo grande, Rodolfo. Un abrazo.